Luego empiezo en 3, 2, 1. Yo soy Javi y voy a actuar como alta de gobierno en la moción en la que vamos a hablar sobre si la Unión Europea debería condicionar fuertemente la financiación de sus Estados miembros y el cumplimiento efectivo de estándares democráticos. Vale, en primer lugar, quiero hablar sobre qué es estos estándares democráticos. Ahora mismo, dentro de los valores de la Unión Europea, que en sí son obviamente la defensa de los estándares democráticos, están la defensa a ultranza del sufragio universal sin ninguna distinción. También medidas políticas que puedan defender en todo momento el estado del bienestar de todos los ciudadanos, que esto es fundamental para poder generar un mayor bienestar en la ciudadanía de la Unión Europea y por lo tanto defender estos estándares democráticos, ya que podrían generar un mayor poder adquisitivo sobre la ciudadanía y por lo tanto tener una mayor cultura y poder votar y tener unos procesos democráticos mucho más acorde a los valores de la Unión Europea. Y para esto es obviamente indispensable tener una buena financiación tanto dentro como pueda venir de la Unión Europea. Y luego también la contingencia de auges de movimientos populistas que más bien entendemos como movimientos extremistas. Es decir, no podemos caer en una paradoja de Karl Popper en el que podemos permitir en el que haya tanto que haya movimientos que intenten atacar al propio régimen democrático de la Unión Europea, ya que esto lo que haría sería ir en contra del propio cumplimiento efectivo de los estándares democráticos. Para basarnos sobre esto, vamos a proponer una métrica que sería el cumplimiento de estos estándares democráticos de la forma menos lesiva y más pacífica en los países que conforman la Unión Europea. Bien, ¿por qué pensamos que este modelo de condicionar fuertemente la financiación de su Estado va a mejorar y va a permitir un mejor fortalecimiento de los estándares democráticos? Vamos a dar dos argumentos. En primer lugar, uno económico, en el cual vamos a generar muchísimos más incentivos para que los países dentro de la Unión Europea puedan llevar a cabo políticas como por ejemplo del estado del bienestar, de organizaciones que intenten enseñar que las ideologías extremistas y antidemocráticas no deben tener hueco dentro de regímenes que defiendan los estados democráticos, y esto en sí lo que va a hacer es a incentivar a que si en la Unión Europea los estándares democráticos no se están cumpliendo, podemos utilizarlo, por lo tanto, como herramienta de la forma menos lesiva y más pacífica para encaminar a estos países que no están cumpliendo estos estándares democráticos que he hablado antes, de una forma menos lesiva y pacífica, ya que van a tener mayor financiación que otros países que no lo tengan. Y de esta forma también involucramos a que los propios países que reciben menos financiación, su ciudadanía lo va a notar. Y entonces vamos a poder generar movimientos populares que apoyen cambios que se asocien más a estos estándares democráticos que estamos intentando preservar dentro de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Cómo nos puede asegurar de que todas las cosas que impulse la Unión Europea no van a ir en contra de lo que esos mismos países sienten como suyo o van a ser democráticos? Pues entonces lo haríamos de una forma de financiación. Y también, como lo he dicho, se lo acabo de decir ahora mismo, ¿cómo podemos hacer que dentro de los países no vayan en contra de estos estándares? Pues a través de una financiación. Y muchas veces los países que no vayan a tener una financiación van a tener menos dinero en estructuras, o como dice la propia InfoSlide, en estructura, en recuperación, agrarios, y por lo tanto una persona que viva en un país que tenga muy poca financiación y que no se respeten los estándares democráticos, va a pensar, pues yo quiero mayor estándar democrático, ya que así voy a vivir muchísimo mejor, apoyando la métrica de estamos cumpliendo estándares democráticos de manera menos lesiva y más pacífica. Luego también tenemos un argumento social en el cual vamos a generar que haya, como hemos dicho, un mayor número de países que vayan a respetar estos estándares democráticos, y al aumentar el número de países vamos a poder generar una Unión Europea con unos estándares y unas formas de pensar mucho más democráticas, y vamos a poder mantener en el tiempo de forma pacífica y menos lesiva estos estándares democráticos, ya que va a haber un mayor número de países que respeten estos estándares democráticos. Y por lo tanto, la Unión Europea se va a beneficiar de esto, ya que se va a poder financiar de mejor manera. ¿Sí? Entonces, si cualquier país que no cumpla cualquiera de estos valores que usted nos está trayendo, por más mínimo que se va a quedar sin financiación, ¿no? Porque es lo que es para ti.
No, esto no es ni un extremo ni el otro. Lo que estamos queriendo decir es que obviamente si forman parte de la Unión Europea todos van a tener una financiación básica. Lo que este debate no habla de quitar financiación o no, se basa de condicionar la financiación. Entonces simplemente podemos dar un poco más de financiación a países que sí de verdad representen los valores democráticos de la Unión Europea y por lo tanto así, a través de los argumentos económicos y sociales que hemos puesto, habría un mayor número de estados y por lo tanto una mayor beneficencia para el conjunto de la Unión Europea. Y reitero, sería desde un punto de vista muchísimo menos lesivo y más pacífico sin ingerir de forma directa los propios países y usaríamos este condicionamiento de financiación como una herramienta para poder mantener los estándares democráticos dentro de la Unión Europea, sin meternos en problemas políticos de cada país específico. Entonces, en nuestro mundo que proponemos habría una mayor cohesión entre países de la Unión Europea y también, al haber una mayor financiación para estos y haber un mayor número de países, habría un mayor bienestar de la ciudadanía, ya que se podría utilizar al aumentar la financiación de estos países en un mayor disfrute del estado del bienestar, de la educación y de generar este tipo de debates que lo estamos pasando muy bien. Y después, también incentivar el cumplimiento efectivo de estándares democráticos. Si no incentivamos este tipo de prácticas, no vamos a tener una vara de medir y no podemos permitir que un propio país piense que no está bien respetar a sus ciudadanos o que puede generar dictaduras o puede tener estándares democráticos y mantener la misma financiación que otro que está respetando a sus ciudadanos y respetando los estándares democráticos de la Unión Europea y de esta forma mantener de mejor manera estos estándares. Muchas gracias. Me llamo Ana Garrido Murillo y desde Alta de Oposición les explicaremos por qué la Unión Europea no debería condicionar fuertemente el acceso a esta financiación en cuanto al cumplimiento efectivo de los estándares económicos. Entendemos, como bien ha definido Alta de Gobierno, estándares democráticos como aquellos por lo que se rige la Unión Europea en cuanto a participación activa en la política, libertad económica y social. Si bien nos centramos y pensamos en la actualidad, la Unión Europea y cada uno de sus miembros cuenta con todos estos estándares democráticos, por lo que, como ya he mencionado antes, se rige esta institución. Cada uno de ellos está respaldado y consideramos que está lo suficiente como para no tener que imponer más trabas y condicionar a aquellos que ahora a continuación explicaré que pueden tener un distinto nivel y situación en diversos ámbitos. En primer lugar, Alta de Gobierno nos ha traído un sólido argumento en cuanto a lo económico. Recalca que imponer este cumplimiento efectivo y esta condición fuerte va a permitir que va a incentivar estos estándares democráticos y va a hacer posible el desarrollo en aquellos que quizás no se esté dando del todo. Sin embargo, desde Alta de Oposición creemos que esto en la actualidad ya está vigente. Cada uno de los miembros de la Unión Europea cuenta con ese estándar democrático que buscamos en este debate. Por lo tanto, nuestro modelo no se centra en fijar solo los estándares democráticos, sino darle voz a otras cosas como en la participación, la involucración de todos aquellos y no abogamos por la exclusión, sino por la inclusión de todos, haciéndoles partícipes de una institución que nos representa como es la Unión Europea. Y aporta muchas ayudas a cada uno de sus miembros, como bien se ha mencionado en la InfoLive Agricultura, desde sanidad, educación, velando otra vez por estos estándares democráticos que, como ya he mencionado antes, están implícitos en cada uno de esos miembros de la Unión Europea y condicionando fuertemente este
esta financiación a efectos de los estándares económicos, de los estándares, lo que estamos haciendo es privatizar a aquellos que ahora lo desarrollaré, que están quizás en un desarrollo más vulnerable, tengan más difícil acceso a esta financiación tan importante. En segundo lugar, nos presenta el argumento en cuanto a lo social. Y dicen que, siguiendo la línea de imponer este refuerzo en cuanto a condicionar la financiación, se respaldan en que va a crear una mayor cohesión y más financiación, y otra vez mencionan que va a incentivar el cumplimiento inclusivo de estos estándares democráticos. Pero, sin embargo, desde Baja de Gobierno consideramos que condicionando, como esta palabra indica, significa poner problemas a aquellos países cuyo desarrollo no está tan favorecido, y desde nuestro modelo pensamos que en cuanto a lo social y abogando por el bienestar inclusivo de toda la Unión Europea, podemos ayudar mejor a esa financiación que al final es necesaria y en la actualidad se está dando. Recalcamos que no sería necesario implementar esta medida de condición, porque si bien estos países conforman la Unión Europea porque se basan en estos estándares democráticos, que están siendo la cuestión principal de este debate. Sí, dígame. Vale, está diciendo que ya los países de la Unión Europea ya son democráticos, pero ¿cómo conseguimos perpetuar esta democracia si no a través de incentivos? Considero que esa democracia ya está perpetua y hay otros métodos, en vez de condicionando, sino apoyando sin tener que condicionar, como es el caso de privatizar a aquellos que quizás estén más vulnerables de esta financiación. Por lo tanto, desde alta de posición queremos prevalecer el hecho de esa protección a todos los miembros de la Unión Europea, los cuales se basan en estos estándares democráticos que están vigentes y perdurarán durante mucho tiempo en la Unión Europea. Así que muchas gracias. Ay, diga. Dice privatizar, ¿qué va a privatizar? Hombre, entendemos que condicionando fuertemente este acceso a la financiación, lo que estamos haciendo puede llegar a darse una exclusión de algunos aportes de la Unión Europea a aquellos miembros. Por lo tanto, si todos son sus miembros, la Unión Europea debe respaldarlos por todos al igual. Así que muchas gracias y... En primer lugar, los errores que me trae la oposición, y después vamos a seguir construyendo nuestro caso, decir por qué nuestro caso es mejor, como ha dicho mi compañero, la alternativa menos lesiva, y no solo eso, sino que es la alternativa menos lesiva que cumple mejor los principios de la Unión Europea y cumple mejor los beneficios de la democracia liberal. En primer lugar, lo único que me traen es un modelo donde dicen que económicamente se tiene que beneficiar a los países que están peor económicamente, es decir, le doy dinero a los países que sean más pobres, pero ¿qué pasa? Para que un país entre en la Unión Europea, esto es conocimiento común, para que un país entre en la Unión Europea tiene que cumplir con los estándares de la Unión Europea, tiene que cumplir con los principios de la Unión Europea. ¿Cuál es uno de los principios de la Unión Europea? Conseguir la calidad democrática que se requiere para entrar en la Unión Europea. Entonces, tanto en nuestro mundo como en el suyo, vamos, ninguno de los dos es incompatible y el beneficio que estamos trayendo nosotros es mejor. ¿Por qué? Porque los países que van a entrar dentro de la Unión Europea, que son los más pobres, es decir, Rumanía, Bulgaria, los últimos países que han entrado, son más pobres que los países de Occidente que llevan ya 20 o 30 años en la Unión Europea. Estos mismos países son los que van a ser más democráticos en un inicio porque han tenido, hace menos de un año, han tenido que cumplir los estándares democráticos necesarios para entrar en esta Unión Europea. Entonces, ¿a quién perjudicaría en todo caso nuestro modelo? A los países que llevan ya 20 o 30 años siendo miembros de la Unión Europea y cuya democracia liberal se ha podido ir, digamos, deteriorando con el tiempo y pueden ir perdiendo estos estándares democráticos. Véase el ejemplo de Polonia, por ejemplo. Antes de continuar, su POI.
desde baja de oposición nos parece que pues, darle una financiación un poquito extra no es condicionar fuertemente. O sea, la financiación nos parece que está siendo usted muy tibio en este aspecto. Ahora iré con ello cuando siga construyendo mi modelo, no se preocupe, pero sigo con este punto. El punto de los países que entren, que son los países más pobres, porque los países de Europa que aún no han entrado en la Unión Europea son los más pobres, intrínsecamente van a tener mucha financiación porque están cumpliendo de facto con el requisito de la Unión Europea de tener los estándares democráticos que esta misma Unión Europea a los países que siguen dentro de la Unión Europea y tienen muchos años, le está exigiendo que cumplan. Es decir, ahora sí sigo con mi caso y respondiendo a la pregunta dice, no, vale, pero es que financiación un poquito, no, se puede usar mucha financiación en los estándares democráticos y no hay ningún problema por lo que estoy diciendo, no hay ningún problema porque, lo primero, no es incompatible y lo segundo, los países más pobres ya están cumpliendo con los estándares democráticos porque están en su propio interés para entrar en la Unión Europea. Los países que entran más nuevos en la Unión Europea ya cumplen con esos estándares. Ahora, sigamos con el modelo. ¿Cómo sería? Tendríamos unos parámetros, unos estándares democráticos que, como ya se dice en la InfoSlide, pero como ya hay otras clasificaciones para medir cuáles son estos parámetros, donde se dice, cuanto más cumpla estos parámetros, más financiación te doy. Si eso es lo que trae Supoy. Pero, Supoy. Si los países que están entrando a la Unión Europea ya cumplen estos estándares, ¿para qué tenemos que condicionarlos financieramente? Ya estamos bien. Para los países que llevan mucho tiempo en la Unión Europea y puede ser que su democracia se haya deteriorado porque a ti te están pidiendo cumplir con los estándares cuando entras, pero cuando llevas 20 años dentro no te están diciendo que refuerce estos estándares o que los mantenga. Este es el problema, este es el asunto de la moción. Es decir, cuanto más tiempo estoy yo en la Unión Europea, como el incentivo para tener una democracia liberal se me propuso hace 30 años y no se me ha actualizado, tengo el peligro de perder la democracia liberal, tengo el peligro de que esta se deteriore y tiene unos perjuicios intrínsecos que ahora llevaré en mi argumento. Mira, mi compañero trae un argumento económico, pero yo voy a decir el impacto y el beneficio de este argumento económico. El beneficio a un país concreto. ¿Por qué? A mí que me exijan, que me incentiven a ser un país democrático me favorece diciendo que yo cumplo con los estándares de la democracia liberal, pero no solo eso, sino que la democracia liberal tiene unos beneficios intrínsecos a esta. ¿Cuáles son estos beneficios? Tengo más libertad, las personas de los ciudadanos de mi país tienen más libertad, esto es bueno intrínsecamente, puesto que en una alternativa menos liberal tengo menos libertad, también tengo más bienestar general y sobre todo puedo cooperar con otros países de la Unión Europea que también son democracias liberales, puesto que pensamos parecido y puesto que es más plausible que colaboremos con países que piensan parecido a nosotros y sean cercanos a nosotros ideológicamente. En segundo lugar, el argumento social que tanto hablaba mi compañero, también voy a ir a los beneficios del argumento social. Y hay un beneficio, en primer lugar, a la Unión Europea como institución, porque estamos cumpliendo forzosamente con los parámetros y con los principios que nos exige la Unión Europea. La Unión Europea tiene unos principios de base y uno de ellos es ser una democracia liberal. En el momento en el que yo estoy haciendo que tanto los países que entran, que ya se está cumpliendo, sean democracias liberales, como los países que siguen en la Unión Europea sigan siendo democracias liberales, y no solo eso, cumpliendo al máximo los estándares porque están incentivados a ser democracias liberales a través de incentivos económicos, estamos cumpliendo de facto con el principio de la Unión Europea, no solo mejor que el mundo del equipo contrario, sino mejor que el status quo actual. Y en segundo lugar, este argumento social también trae un argumento a la comunidad europea, puesto que, como ya he dicho en mi refutación, que todos pensemos igual hace que podamos cooperar mejor y que toda la comunidad reme a una, nos beneficia no solo a nosotros como país, sino al conjunto, a la comunidad europea, puesto que somos un bloque conjunto y somos un bloque común y fuerte contra otros países como Estados Unidos, China, que ya son un bloque común porque son un solo país. Nosotros somos una comunidad, pero ¿qué pasa? Si pensamos todo igual, si hacemos todo lo mismo, si tenemos los mismos estándares, es más fácil que nos pongamos de acuerdo y que tengamos las mismas políticas para enfrentarnos a Estados Unidos, a China, y que pensemos todo igual y traigamos unos beneficios. ¿Supoy? Estimado viceprimer ministro, ¿cómo casa el principio de la libertad y de la pluralidad de la Unión Europea con que usted diga claramente que se tiene que ejercer forzosamente esta cohesión? No es ejercer forzosamente, es incentivar, por eso estamos diciendo que es la alternativa menor lesiva. En el momento en el que yo no te esfuerzo, sino que te incentivo a través de beneficio económico, es decir, si Alemania ya tiene dinero y no quiere tener esos incentivos económicos, pues que no lo haga. Pero yo te estoy incentivando por esto de la manera menor lesiva, porque no te estoy forzando, te estoy incentivando a que seas como nosotros queremos y como nosotros consideramos que está bien. No solo porque yo lo diga o como Unión Europea o como país, sino porque tiene unos beneficios intrínsecos la democracia liberal que hemos estado debatiendo durante 5 mociones. ¿Cuáles son estos beneficios intrínsecos? Por ejemplo, la libertad de las personas, por ejemplo, mayor bienestar económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo eso, sino que, como ya he dicho, sigo con mi beneficio, que todos cooperemos y que todos rememos
este debate. Muchas gracias. Esta casa cree que la Unión Europea debería condicionar fuertemente la financiación de sus Estados miembros al cumplimiento efectivo de los estándares democráticos. Lo primero que yo puedo ver a simple vista que no cuadra muy bien es que nos están diciendo que el condicionamiento es lo menos agresivo. Condicionamiento fuerte no es lo que están diciendo vosotros que van a hacer, que va a haber unas cuotas básicas que se van a seguir dando. Eso no es un condicionamiento fuerte. El condicionamiento fuerte es una cosa que sea significativa, una cosa que vaya a obligar a los países, a los estados a los que se les retire, a cambiar las medidas. Por lo cual sí que se le está obligando. Si le retiras la financiación, que es la única manera en la que puedes condicionar fuertemente la financiación de un Estado miembro, es retirando totalmente la financiación o en su gran mayoría, porque si no, no estás haciendo nada, si no, no es un condicionamiento fuerte, por lo cual nos están dando el punto. Es una obligación. Estos países se verían obligados a tener que ceñirse a los estándares. Obligados, que es una cosa que vosotros no habéis, que desde la Cámara de Gobierno se ha dicho que no se va a hacer, no se va a obligar, simplemente le quitamos la financiación, luego ellos se van a ver que es una opción mejor. No, si les quitas el dinero a estados que necesitan el dinero de la Unión Europea para seguir desarrollándose, pues es una obligación. ¿Punto? ¿Alemania necesita la financiación de la Unión Europea para seguir desarrollándose si era la más rica antes de entrar en la Unión Europea? La retirada de tanta, la retirada total de la financiación de vale, pues si no le condiciona, ¿qué es la otra opción que ve Alemania? Si básicamente lo que hacen es quitarle económicamente el impuesto, pues ¿para qué va a estar la Unión Europea? Tampoco nos conviene como Unión Europea que los países se salgan. Si lo que no se van a ver obligados, o se van a salir, o se van a ver obligados a seguir su punto. Perdona, ¿no crees que la Unión Europea tendría bastante apoyo y bastante países miembros si ven que le están retirando cierta financiación? Claro, eso es lo que estamos fallando. O sea que, perdón, ¿puedes repetir su pregunta? Que a lo mejor no la he entendido bien. Que la Unión Europea podría perder mucho peso y desvalorizarse si ustedes imponen su medida de quitarle la financiación. Es que la medida de quitar la financiación viene de vuestra Cámara, es la única forma. Lo que venimos a traer vosotros es que lo que nos ha traído a la alta es que condicionar fuertemente no es quitar toda la financiación. Como ya he defendido mi Cámara, la única manera de condicionar fuertemente la financiación que es retirándola. Por lo cual, es lo que estamos diciendo. Me está dando el punto. Si se hace esto, hay países que no se van a querer ver involucrados en la Unión Europea y por lo cual la Unión Europea va a perder peso. Es lo que estamos diciendo nosotros, desde nuestra Cámara. Pero Alemania, si no necesita el dinero de la Unión Europea para seguir financiándose, puede ser que la Unión Europea, porque tenga otros beneficios por hacerlo, como por ejemplo el espacio Schengen y tal, y no necesita la financiación para seguir. Entonces, si ella no quiere seguir los países de gasto, tirando por lo que creo que he entendido el punto, viene a decir que hay otros motivos por los que países quieren estar en la Unión Europea. Pues el condicionamiento económico entonces no va a hacer. Si quieren estar por estos motivos, que les quites el dinero, no van a hacer que se vayan, ni que cambien su perspectiva. Entonces, no va a afectar en nada. A los países a los que no les hace falta dinero, les va a dar igual el dinero, y a los países a los que les hace falta dinero se van a ver obligados. rechazaría dinero gratis porque es un incentivo. No es gratis, es cambiar el modelo de gobierno que tendrían en ese estado para que sea acorde con las cosas que se le están pidiendo desde la Unión Europea. No están rechazando dinero gratis. Lo que quiero explicar es que actualmente el status quo, como ya hemos tenido en nuestra cámara, ya condiciona
la financiación de los Estados miembros y no lo hace fuertemente, que es en lo que no queremos caer nosotros, ya que lo que menos queremos como nosotros es que países se vean obligados a hacerlo, porque como tú dices, Alemania no se va a ver obligado en ningún momento a tener que depender de esta financiación, por lo cual si se la retiran tampoco va a cambiar nada, porque no necesita la financiación, no necesita la financiación, por lo cual le va a dar igual que se la quiten o no, pero países como bien han dicho ustedes, Rumanía, que está instalando y que sí que se necesita una financiación, se va a ver obligado. Y lo que no queremos desde nuestra Cámara, lo que no queremos es que países se vean obligados por motivos económicos a coger unas medidas que no les benefician y que no quieren tener en su Cámara. Sí, Rumanía entonces llevar a cabo medidas más democráticas, no estaríamos entonces permitiendo una mayor efectividad democrática en la Unión Europea. No sé si estoy muy fresca, pero estoy teniendo una pregunta. ¿Puedes repetirla aunque sea fuera de tiempo? Sí, porque si Rumanía entonces, al tener menos economía, haría entonces mayores prácticas democráticas, ¿no estaríamos entonces permitiendo un mayor enriquecimiento democrático en la Unión Europea? Sí, pero es que no le estamos quitando unos pocos de financiación, que es lo que hacemos ya en el statu quo. En el statu quo se le limita, se condiciona. Lo que se está proponiendo es que sea una erradicación total de la financiación que reciben, que es el condicionamiento fuerte en el que estamos en contra en nuestra Cámara. Por lo cual, si Rumanía, quitando la subvención que ya tiene ahora del PIDE, no se ve obligada a seguir estos estándares europeos, pues va bien para la democracia. Ya con el status quo ya se está haciendo lo que usted plantea, y sin obligar, repito, sin obligar a estos países a tener que verse obligados, sin obligar. Bien, en el caso que estamos planteando, Alta de Gobierno nos está proponiendo un condicionamiento que no sea todo lo agresivo que pueda llegar a ser. Se puede condicionar fuertemente de formas más y menos agresivas. Al final es una escala. De todas formas, creemos que sí que hay que concretar respecto a Alta de Gobierno que la retirada de financiación no es una mala herramienta que puede llevar a buenos resultados. Conforme lo que usted me comenta, en Alta de Oposición necesitan el dinero. Los países que llegan necesitan el dinero. Pues si necesitan el dinero, por más razón van a cumplir los estándares democráticos. Si le quitamos financiación, con más razón van a hacer cambios estructurales necesarios, porque dicen mucho que el status quo ya es suficiente, pero no es suficiente. Y no lo vemos solo aquí, no lo vemos solo en España por este auge de populismos, sino que se ve también en las propias instituciones políticas de países como Hungría, Bulgaria o la propia Rumanía, que hace poco ha sido acusada de tener injerencia rusa en sus elecciones. Entonces, ¿el status quo es suficiente? ¿Es suficiente? Pues nosotros creemos claramente que no es suficiente, que hay que tomar más medidas, porque lo que hay ahora es poco. Sí. ¿Puede detallar concretamente e impactar cuáles serán las reformas profundas que realizarían los Estados en su supuesto? ¿Perdón? ¿Nos puede detallar concretamente e impactar cuáles serían las reformas profundas que nos ha dicho hace 30 segundos que harán los Estados con este modelo? Bueno, pues como bien creo que todos leemos en la slide, la libertad y bueno, a ver, un momento. El auge de los populismos es un problema que está generando tensión social en Europa, y esto es fundamental. Y tiramos por aquí también esta calidad democrática. Un cambio que pueden hacer los Estados es
combatir, por ejemplo, la desinformación ante medios de desinformación pues, que fomenten estos discursos populistas. Los estados pueden imponer sanciones a estos medios. La protección de los vulnerables o la calidad de las medidas que se toman. La calidad de las medidas que se toman creemos que es fundamental. Creemos que tampoco esto se ciñe a la calidad democrática, tampoco se ciñe, y eso es algo que debemos completar a la no solo se ciñe a estos 3 puntos, se ciñe, también abarca la transparencia de los estados, la accesibilidad que dan los estados de su información a su población y la transparencia, que no es exactamente esta accesibilidad, sino que va aparte, sino que la transparencia es que los den, que den estos datos y que esta transparencia exista. Entonces, digo, ¿acaso están ustedes en contra de que haya una total transparencia? ¿Están en contra de que haya, no le voy a dar ningún de que haya mayor transparencia? ¿Cree usted que están ustedes en contra de que tomemos medidas para obligar a los estados o incentivar que tengan transparencia, que protejan a sus vulnerables? Bueno, creo que eso no va en absoluto de acuerdo con los valores de la Unión Europea, como bien han dicho, pero es que tampoco va de acuerdo con los derechos humanos, que también están dentro de los valores de la Unión Europea. Entonces, pues, bueno, yo creo que queda totalmente demostrado que el status quo no es suficiente. Creo que tenemos ejemplos de sobra para demostrarlo, y bueno, no solo los ejemplos. Sí. ¿No cree que la retirada de fondos por el no cumplimiento efectivo de estos estándares democráticos, los cuales tampoco han terminado de determinar cuáles son aquellos países o por qué motivo no cumplen estos estándares, podría conllevar a un retroceso en el desarrollo de la Unión Europea y en su bienestar? Por supuesto que podría llevar a un retroceso en el desarrollo. Es un retroceso temporal y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque si tomamos medidas es para que la gente, si precisamente retiramos financiación o damos incentivos, es para que las dinámicas cambien. Las dinámicas de status quo no están cambiando, siguen igual y van a peor, porque hay ejemplos de países, como bien he mencionado antes, Hungría o Rumanía, que tienen situaciones más delicadas que en décadas anteriores, en años anteriores. Sí que es verdad que podemos pensar que esto va a ser un palo en la rueda del desarrollo de estos países, y es totalmente cierto, pero como bien ha recalcado, temporal. Es cierto, pero temporal. Conforme se vayan adaptando, no solo van a tener más calidad de vida de sus ciudadanos. Eso puede venir muy bien también a la economía, sobre todo la protección de los más vulnerables, que queremos que se cumpla, puede traer bastantes impactos positivos al estado del bienestar, como el fomento de la demanda interna del país, a un mayor poder adquisitivo de las personas. Dicen que no les falta a Alemania a lo mejor el dinero, ¿no? Y yo digo, ¿acaso la PAC, la política agraria común, no financia el sector agrario alemán? ¿Acaso a nadie le viene bien financiación europea por muy ricos que seáis? Entonces, esta retirada de financiación va a obligar no solo a los miembros más nuevos, sino también a los miembros más antiguos a cumplir los estándares democráticos. Gracias, y hasta aquí mi intervención. Prohibió fumar en las terrazas por el COVID, y resulta que hoy en noviembre de 2025 ya no se puede fumar en ninguna terraza, porque una vez más el gobierno te dice que es un retraso temporal, pero realmente el gobierno miente. Bueno, qué novedad.
Voy a hacer un par de aclaraciones antes de entrar con la línea. Lo primero, vamos a estar de acuerdo en lo que han dicho las cámaras altas con los estándares de calidad democráticos, pero sí que vamos a hacer un apunte, es que los estándares de calidad democráticos no son estáticos, sino que se moldean a lo largo del tiempo según la sociedad va evolucionando. Por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea defiende el colectivo LGTB. En el momento en el que se fundó la Comisión Europea no se defendía el colectivo LGTB, por lo que estos estándares son elásticos a lo largo del tiempo y también, como hemos dejado entrever en un POI, condicionar fuertemente lo vamos a entender realmente como extorsionar, es forzar a un país a que haga algo en contra de su propio interés. Entonces, con esto voy a entrar a refutar directamente lo que nos ha traído el gobierno, donde nos dice que los estándares democráticos sean el sufragio universal y el estado del bienestar y definen el estado del bienestar en función a unos criterios. ¿Qué es lo que yo les acabo de explicar? Que este estado del bienestar no va a ser siempre de la misma forma y no va a ser en todos los lugares de la misma forma, porque uno de los principios de la Unión Europea es la pluralidad y que no todos los países van a tener que aplicar lo mismo. Por lo tanto, le voy a hacer una refutación prácticamente completa a la alta de gobierno, que tanto en su argumento económico como en su argumento social están infiriendo en políticas nacionales que no son de la incumbencia de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema con esto? Que ellos nos lo van a vender como que es algo positivo. Yo les voy a decir por qué vender algo como positivo a veces es realmente negativo, porque si de un total de 5 estrellas de estado del bienestar yo le digo a un país que por narices tiene que tener un estado del bienestar de 4 estrellas y él tiene un estado del bienestar de 3, porque su gente es rica, porque puede ser un país como si mañana entrase Suiza a la Unión Europea, significaría que Suiza no necesita ese estado del bienestar, tiene un estado del bienestar de 3 sobre 5 estrellas. Viene la Unión Europea y le dice, es que como no tienes un estado del bienestar de 4 sobre 5, yo te voy a quitar toda la financiación. Y como ha dejado claro también la baja de gobierno, esta financiación le viene bien a absolutamente todo el mundo, incluido Alemania. Por lo tanto, con eso se han quedado directamente sin línea y sobre todo especialmente cuando la métrica de este debate ha quedado con que tiene que ser un cumplimiento de la forma menos lesiva posible, y en la alta de gobierno nos han dicho 2 veces la palabra forzosamente, porque van a generar una mayor cohesión de los países de la Unión Europea forzosamente, por lo tanto están siendo lesivos, por lo tanto fallan su propia métrica y por tanto alta de gobierno ha perdido el debate desde el momento en el que se han sentado. Su punto. ¿Extorsionar es totalmente negativo siempre? Sí, extorsionar va en contra de la libertad de una persona y la Unión Europea es un lugar en el que respetamos la libertad de las personas. Entonces, entrando a lo que nos han dicho la baja, los estados van a realizar reformas profundas. Cuando le he preguntado cuáles, nos han dicho medios de antidesinformación. Sorpresa, sorpresa, nuestra alta de gobierno ya tenía razón. Ya existen medios de antiinformación. En España tenemos los fact-checkers o empresas como Neutral, y en el Reino Unido directamente tú pones un tuit diciendo algo que es mentira y se presenta tu policía en la puerta de tu casa. Por lo tanto, están defendiendo el statu quo y no están respondiendo a la pregunta. Y cuando nos hablan de transparencia y nos preguntan, están ustedes en contra, pero no nos dejan responder en el mismo momento en el que me está haciendo la pregunta, ya le digo yo que está defendiendo el statu quo. ¿Por qué? Porque el gobierno ya cuenta con comisiones de transparencia en el gobierno. Entonces, todo lo que ha defendido la baja es el statu quo, por lo tanto no ganan la pregunta y la alta de gobierno la ha perdido cuando se ha sentado. Con respecto a lo que ha dicho nuestra alta de oposición, voy a construirles la parte que ha quedado bastante banal, que era la parte de exclusión, que cuando yo le quito la financiación a algo, ¿qué va a ocurrir? Que yo le voy a quitar las vías de ingresos por los cuales están financiando su estado del bienestar, que es lo que le importa al gobierno. Entonces, como yo tengo una insuficiencia presupuestaria, voy a tener que buscar alternativas, porque los colegios, los hospitales y las comisarías tendrán que seguir abriendo el día de mañana. Entonces, como van a tener que abrir, van a tener que recurrir a una alternativa. ¿Saben cuál es esa alternativa? La gestión privada. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando la gestión privada se encarga de cuestiones que se le deben encargar de un gobierno? Pues que la gente termina pagando unas universidades de $100.000 al año, como ocurre en Estados Unidos, o que directamente tienes que pagar un seguro médico, o si no te quedas tirado en la calle, como pasa en la sanidad también de Estados Unidos. Por lo tanto, efectivamente, nuestra alta de gobierno tenía razón, pero ya les digo yo por qué la tenía. Y con eso está todo lo que tiene que decir del resto de cámaras. Ahora construiré mi línea, voy antes. Pero, Luis, explícame, por favor, si uno de los principios dice que la libertad europea y otro de los principios es ser una democracia, ¿por qué no condiciona la financiación de la democracia? Igual que estamos condicionando la financiación de la paz a tener campo. Pues muy sencillo, porque aunque ustedes puedan poner unos estándares de calidad democráticos, y esos estándares se modifican a lo largo del tiempo, ustedes también podrían emplearlos para ir en contra de un país, porque si hoy lo LGTB está bien, y si mañana no lo está, ustedes les quitarán la financiación. Voy a pasar a construir mi línea, que creo que queda más claro lo que acabo de decir.
Al igual que nos han dicho que un país se puede volver autoritario, la Unión Europea también se puede volver autoritaria. Entonces, como estos criterios de calidad democrática son moldeables, van a depender de los gobiernos y de los políticos en cada momento del tiempo, así que al igual que la deriva que hemos estado tomando, gracias a Dios, los últimos años ha sido positiva y a la sociedad europea le ha venido mejor, el día de mañana no tiene por qué continuar esta deriva y se puede ir hacia una deriva más autoritaria. El día de mañana utilizarán esos criterios que hoy nos están vendiendo como positivos basados en el pasado, pero no nos aseguran el futuro y, por tanto, lo que van a terminar consiguiendo es que los países, en contra de su voluntad, en contra de la libertad, puedan tener que emplear cosas que hoy quizás son positivas. Mañana no lo sabemos y ellos tampoco lo saben, porque también nos pueden imponer criterios irrealistas como lo que les he dicho del estado de bienestar, que quizá en Suiza no necesita un estado de bienestar como lo necesita España, que somos todos pobres aquí. En un argumento de pluralidad que traemos, hablamos de que los estándares, si son rígidos, es que también van a ser unitarios. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea no es unitaria, es diversa, es plural. Por lo tanto, si yo tomo una medida para castigar una práctica concreta, porque la Iglesia en Portugal ha hecho una cosa que está fatal, y yo como Unión Europea pongo un criterio de que los estados tienen que ser laicos, es que quizá el hecho de que todos los estados tengan que ser laicos, en Polonia me genera un problema con su sociedad, porque van en contra de su identidad y de su cultura. Ya no solamente estoy infiriendo en ellos, sino que inferir en la identidad y en la cultura de este país va a implicar que su sociedad va a entender que la Unión Europea se está metiendo en cosas que no le importan y me están a mí cambiando qué tipo de personas somos. Y eso, ¿saben qué es lo que lleva? A movimientos antieuropeos, y ya no solamente van contra los principios, sino que se carga la Unión Europea. Y el último, ya que lo voy a hacer con 20 segundos, no tienen legitimidad ustedes para hacer eso, porque si la Unión Europea tiene el principio de libertad de los Estados, en el momento en el que yo extorsiono a alguien, rompo la libertad. Y si yo rompo la libertad, ya no sería la Unión Europea, sería otra cosa. Por lo tanto, se han quedado ustedes sin línea y se han cargado la Unión Europea. Muchas gracias. Comenzaré mi turno recalcando la información de la Infoslide, dicto lo siguiente: como mínimo, preservar la calidad de medidas políticas, protección de minorías vulnerables y contención contra el auge de movimientos populistas. Nosotros desde Baja de Gobierno queremos recalcar que consideramos que el statu quo no es suficiente. Queremos condicionar de manera más contundente a aquellos países que quieren formar parte o incluso que ya la forman de la Unión Europea, para mermar pues, posibles conflictos que puedan ocurrir. Como alta de gobierno, nosotros también consideramos que las condiciones han de consolidarse, porque ahora mismo no lo están suficientemente. Esto serviría para no quitarle peso a la importancia de estos requisitos. Queremos imponer esto para que no queden endebles. Es decir, como ya he conseguido entrar a la Unión Europea, pues la descuido. No, la Unión Europea es una comunidad con mucho peso, además de poderíos, nos descuidamos a nosotros mismos, y qué mejor forma de mimarla que imponiendo estas condiciones. Alta de oposición ha dicho que estos requisitos, solicitar estas condiciones suponen una traba, así lo han calificado. Nosotros no pensamos eso, se trata de condicionar fuertemente los requisitos para evitar posibles conflictos, discriminaciones o incluso abusos de poder. También ha dicho que aquellos países que están en crecimiento sufren una injusticia, cosa que desde Baja de Gobierno discrepamos totalmente, ya que para cumplir valores que consideramos mínimos, como lo que he citado al principio de mi turno, para ser cumplidos no hace falta tener poder adquisitivo, o sea, no hace falta patrimonio, sino valores. Además, estas condiciones que pretendemos imponer les sirven de impulso, de incentivo para obtener estas financiaciones. Es tan simple como las cumples, las tienes. No se sabe también ha mencionado la viceprimera ministra, ha mencionado que Alemania seguramente no se quede sin poder, o sea, no se quede sin patrimonio. No, o sea, usted no sabe con certeza si Alemania va a entrar en bancarrota, igual que nadie se esperaba, tampoco el Artículo 29 en Estados Unidos. Luego, desde Baja de Oposición, quería decirles que efectivamente, como los requisitos son elásticos y la sociedad va avanzando, no creo que la Unión Europea deje de apoyar al colectivo LGTB, como usted ha dicho antes, que antes no lo hacía y ahora sí, puesto que la sociedad va avanzando, por lo que deberíamos de consolidar estos requisitos que ya están explícitamente dentro de la Unión Europea, protegiendo a estos colectivos, puesto que la discriminación pues, no es uno de los valores de la Unión Europea. Por eso el ejemplo que ha puesto en el POI de alta de gobierno, si hoy existe y mañana no, lo financiamos o lo dejamos de financiar, me parece totalmente inservible.
Y también quería decirle que se ha fijado bastante con que nosotros desde Baja de Gobierno hemos hecho bastante hincapié en la política nacional. Bueno, es que la política nacional incumbe la política de la Unión Europea, porque no sé si lo sabe, pero España es uno de los países que la conforman. ¿Usted cree que todos los países de la Unión Europea, véase Hungría, Polonia, estarían de acuerdo con forzar al resto de países de cumplir estas medidas que se están proponiendo? Sí, es que la Unión Europea no es solo financiación, o sea, la Unión Europea de valores, me reitero, como ya he dicho, si lo quieres, pues lo tienes. O sea, es tan simple como te pongo estos requisitos, no hay libre albedrío, es decir, en sentido moderado, es decir, tú quieres formar parte de la Unión Europea, nosotros tenemos estos ideales, nosotros pensamos esto, tú quieres financiación, tú quieres formar parte de la Unión Europea, quieres estar amparado por nosotros, quieres ser protegido, es tan simple como lo cumples, pues lo vas a tener. Y sí, sí creo que Polonia, Hungría y Rumanía pues estarían de acuerdo porque forman parte de la Unión Europea, y no solo ellos, sería un consenso, y creo que sí. Entonces el hecho de que se esté intentando forzar a Polonia o Hungría por ser muy católicos no va en contra de lo que nos acaba de decir. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué va en contra de lo que acabo de decir. La Unión Europea, o sea, no le veo el sentido a la pregunta, ¿verdad? O sea, no creo que esté... Polonia y Hungría son países que son muy católicos, entonces están en contra de algunas cosas, como por ejemplo ser LGTB. Ellos probablemente quieren imponer sus ideales. Si la Unión Europea quiere imponer los suyos, ¿no cree que entonces chocarán inevitablemente? No, creo que si Polonia y Hungría quieren formar parte de la Unión Europea, deberán de aceptar pues, esas condiciones que le ponen los demás países, porque la Unión Europea, otra vez me reitero, no la conforman solo Polonia y Hungría, ¿sabes? O sea, bueno, ¿algo más? Eso es todo, muchas gracias. Esta casa considera que la Unión Europea debería condicionar fuertemente su financiación de su Estado miembro. Vale, no voy a leer esta pregunta, ya se ha mencionado mucho. De acuerdo. ¿Por qué nosotros defendemos que no deberíamos de acondicionarlo? Primero, lo más básico, la Unión Europea es un consenso de países, el cual depende de todos sus Estados miembros de que estén de acuerdo para coger y decidir una norma. Entonces, si países como Hungría o Polonia no están de acuerdo en, oye, ahora quiero obligar a que me financien de esta forma, no se da. Pero incluso en el caso de que se diera y de que se fuerza y que me da igual estos países, es muy plausible de que, como ustedes nos han dicho, si quieres estar en la Unión Europea, pues tienes que cumplirlo, si no te vas. Entonces, que nos vamos a quedar con una Unión Europea de 5 países, los cuales no se apoyan entre ellos porque son todas las sectas de la secta, rompemos todos los valores de la Unión Europea que tenemos hasta ahora, porque ya le ha explicado a mi compañero anteriormente de que lo estamos, pues eso, estamos forzando, y no podemos forzar teniendo en cuenta de que como Unión Europea son nuestros valores, la libertad, todos estos valores tan importantes que le llevamos diciendo y le llevamos comentando todo el rato. Es contraproducente hacer esta medida así por hacerla. Entonces, voy a conceder el punto y ya luego vamos cámara por cámara. ¿Está usted llamando sectarismo los valores de la Unión Europea? Lo acaba de decir. Me estoy refiriendo a que si ustedes, por lo más mínimo detalle que no esté de acuerdo, le quita todo el presupuesto, que incluso en el mismísimo InfoSlide me viene y me dice es condicional, todos los países lo necesitan, en el mismísimo InfoSlide lo pone, lo puede usted leer ahora mismo. Si coge y hace eso, lo único que va a conseguir es una agricultura en la que solo los 3 países que lo cumplen a la perfección, porque en ningún momento ni siquiera me han dado unos estándares los cuales se pueden dar, porque no me lo han dado. Entonces yo he asumido que son pues la gran mayoría de todos estos valores e incluso algunos extras, ¿no? Entonces, si por ejemplo no apoyamos a la comunidad LGTB, pues entonces ya no te voy a financiar. Eso es lo que yo he entendido como baja de oposición. Y como yo he entendido eso, pues muchos de estos países van a coger y van a decir, pues no lo cumplo, y tú le vas a decir, pues ya no tienes el dinero. Y como ya no tienes dinero, es que se nos va todo al carete. O sea, la Unión Europea es una asociación, como ya le he dicho, son un conjunto de países para apoyarnos entre nosotros. En el momento en el que por la más mínima diferencia ideológica o de opinión ya no nos apoyamos entre nosotros, se nos va todo fuera. Vale, voy a ir cámara por cámara, vamos a ver. Voy a comparar nuestra cámara con el resto, vale. Cámara Alta de Gobierno nos trae pues de que la Unión Europea tiene unos valores como la defensa de los seres humanos, defender un estado de bienestar y pues no queremos movimientos populistas, vale. Hasta aquí pues podemos estar de acuerdo nosotros.
como bajado de posición, en el que tienen razón. Pero luego cogen y me dicen que nos va a dar un mayor poder adquisitivo, un mayor poder adquisitivo hacer nuestra medida, la medida de forzarlo a todos. Vale, no me lo ha demostrado en ningún momento, no me lo voy a creer, lo siento. Me dice también de que no vamos a condicionar fuertemente, vamos a incentivarlo. Perdona que te diga, no es lo mismo venir y decirte, oye, si tú te compras un coche te voy a dar un bono de 1.000 euros para que te lo gastes en gasolina, a te compras el coche y cuando te compres el coche te voy a dar 1.000 euros. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y por ello, como en ningún momento me llegan a explicar por qué su definición es mejor que la intuitiva, que es la que nosotros le traemos, nuestra definición se mantiene en el debate, y como nuestra definición se mantiene en el debate, el gobierno se va para afuera. De acuerdo, nos traen un argumento económico en el cual, pues eso, nos dicen de que quieren financiarlo de forma extra, pero que también lo van a financiar. Pero entonces ya les digo que no están condicionando fuertemente, están incentivando de una forma ligera. Y no es lo que estamos debatiendo. Además me dicen de que los países que ya están en la Unión Europea no se les piden los estándares, no me lo demuestran en ningún momento, no me lo tengo que llegar a creer, y aunque me lo crean, porque sigue la Unión Europea en el simple hecho de que si no cumple los estándares, porque los más mínimos que ahora mismo en el status quo tenemos, porque está la Unión Europea, es que no tiene sentido. De acuerdo, no me voy a dar punto alto porque me da pena. No se cambia la Unión Europea, no se le echa de la Unión Europea porque cumplieron los estándares para entrar, y cuando está en la Unión Europea no te pide que los mantenga. Pero sigue sin ese punto sería muy bueno si me consiguiera usted demostrar por qué hay que condicionarlo fuertemente y cuál es la relación y el nexo lógico. No es capaz usted de decirme que por financiar de una forma extra vamos a conseguir que todos los estándares sean lo mismo y que... Porque es que usted no está defendiendo una financiación extra, usted lo que está defendiendo es que todo el mundo tenga de 5 estrellas 4. Lo que yo podría proponerle como una propuesta es lo que usted me ha traído, una financiación, pero yo es que no necesito traerle una propuesta y aunque se la trajera, pues podría ser un ejemplo de eso. De acuerdo. Después vamos con nuestra cámara alta de oposición, la cual pues nos trae pues eso, pues nos dice que es un condicionamiento fuerte, nos lo estamos diciendo como obligado, o sea, tienen toda la razón, porque en ningún momento desde las otras cámaras son capaces de demostrarnos lo contrario. No tenemos una democracia perpetua en la que nos dice que es mejor apoyar que condicionar. Tiene sentido, se lo compro. Sin embargo, nosotros nos diferenciamos en ello, como pues ya les he explicado. Le explicamos la legitimidad de pues, que va en contra de los principios de la propia Unión Europea. Le traemos la pluralidad en el que decimos pues, que los estándares rígidos, en el que todos los países de la Unión Europea se pasan de forma igual con sus valores distintos, va a haber una ruptura y esa ruptura, aparte de ser negativa, ya sea políticamente, también va a ser pues, a todos los ciudadanos, como ya lo ha explicado mi compañero Luis anteriormente, y esto es negativo porque vamos a pues lo típico, una crisis, los ciudadanos no van a creer en nosotros, lo de siempre. Le traemos también pues, un argumento de autoritarismo en el cual pues, le decimos pues, que los valores cambian, o sea, no es lo mismo en 1900 y ahora mismo, o sea, las mujeres votan, las mujeres no votan, que vamos a poner ahora que... pues ya les digo, ya se lo he explicado a mi compañero Luis anteriormente, es que no me voy a detener en esto, yo lo siento. De acuerdo, y luego está baja de gobierno en el que me dicen que el status quo no es suficiente, me lo puedo llegar a creer, pero es que no me lo demuestran, y aunque me lo demuestren, ya le he explicado por qué sigue siendo igual de malo y por qué trae más prejuicio que beneficio. Me explican que el auge del populismo es un problema en el que vale, es un problema, pero hay otras medidas que no sean quitarlo absolutamente toda la financiación, que es muchísimo mejor, entonces su cámara, pues nuestra cámara queda por encima básicamente, y en el que me dicen, pues incluso ellos me reconocen que va a haber un retroceso temporal en la cual en la nuestra le decimos que directamente que no se va a dar, por el hecho de que podemos hacer otras medidas, como una financiación, en la cual pues no obligamos a todos los estados a esta ruptura. Muchas gracias.